Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parshat Va'era. La porción de esta semana es una de esas, es una porción sumamente poderosa, energéticamente, más allá de las explicaciones que pueda haber en la... ¿Escucha? Más allá de las explicaciones que pueda haber respecto al texto y lo que está escondido y demás, es una semana que es en sí poderosa energéticamente, porque es una semana de revelación. La palabra Va'era literalmente quiere decir se reveló, y la porción comienza diciendo Va'era alav Yud-Kei Vav-Kei Hashem, se le reveló a él, está hablando de Abraham, se le reveló Dios. Si bien acá utiliza el nombre Yud-Kei Vav-Kei para decirnos quién es el que se reveló, no fue sino hasta Moisés que alguno de nuestros patriarcas conoció el nombre Yud-Kei Vav-Kei. Es decir, se reveló el Creador ante Abraham, pero con el nombre Kel Shaddai. Y dice que se reveló en las planicies de Mamre, mientras él estaba sentado en la puerta de la tienda de su casa, o de lo que sea, de tienda de campaña, donde sea que él estaba, en pleno calor del día. Dice que alzó los ojos y vio a 3 hombres. ¿Sí? No parece tener mucho sentido, ¿sí? Cuando se le presenta, no sé, Dios a Moisés, si bien el sonido sale de una zarza ardiente, el que se le presenta es Dios, ¿no? Dice, y acá la porción comienza diciendo, se le presentó Yud-Kei Vav-Kei, se le presentó Dios a Abraham, en realidad no dice Abraham, dice a él, en las planicies de Mamre, en el calor, en la entrada de la tienda de campaña, en pleno calor del día. Alzó sus ojos y vio 3 hombres. ¿Sí? No dice que escuchó la voz de Dios, ni que... Solo dice que se le presentaron 3 hombres. Pero estos 3 hombres, aparentemente, eran los representantes de Dios, por decirlo de alguna forma. Y nosotros conocemos los detalles de quiénes eran y demás, pero la Biblia no lo dice. No está en la Torá, está en el Zohar, está en el Midrash, está en distintos lugares. Nos dicen que estos 3 hombres eran 3 ángeles, Gabriel, Uriel y Rafael, ¿era el otro? No. Ahora les digo. No, está al final. Son 3 ángeles que cada uno viene a hacer una cosa específica, cada uno viene a contarle o a decirle algo distinto respecto, le trae noticias de Dios, pero cada uno viene a hacer una cosa distinta, ¿no? Uno viene a destruir Sodoma y Gomorra, otro viene a decirle de que va a tener un hijo, otro viene a sanarlo, ¿sí? Porque también sabemos, aunque no está escrito en la Torá, que el día que esto ocurrió era el 3er día después del Brit Milá. Al final de la última porción, Abraham se había circuncidado a la edad de 99 años, y el Talmud dice que el día más doloroso después de la circuncisión es el 3er día. ¿Sí? Cuando la herida comienza, como cualquier cicatriz, ¿no? Cuando comienza a cerrarse y a tirar.
Y sin embargo, bueno, y dice que los vio venir y los atendió, los hizo pasar, les dio de comer, les lavó los pies, todo lo que Abraham hacía. Respecto, ya lo hemos explicado muchas veces, respecto al hecho de que diga que estaba en el pronóstico del clima, la Torá normalmente muchas veces dice a dónde ocurrieron las cosas, pero que diga si hacía calor o hacía frío, ¿sí? Es relevante, es importante. El Midrash dice de que la razón por la cual puntualmente dice que era en pleno calor del día era porque era mediodía y porque hacía un calor que nunca antes había hecho en el mundo. Que a propósito, como Abraham estaba convaleciente, la creación hizo que hubiera un día de muchísimo, muchísimo calor, algo así como 60 grados de temperatura, para que Abraham no hiciera lo que siempre hacía, que era ir a atender a los viajeros. Si hacía suficiente cantidad de calor, el tipo no iba a sentarse ahí en el camino. Sí, Abraham era un hombre muy rico. De hecho, los comentaristas de la Torá dicen que él y Efrón eran los dos hombres más ricos del mundo en ese momento. Sin embargo, él ponía y era dueño de una gran cantidad de territorio y de hacienda y un montón de bienes. Sin embargo, su casa, la carpa donde él dormía y vivía, la ponía en la orilla del camino, ¿sí? A diferencia de lo que hace la gente hoy, que cuanto más dinero tiene, más se aleja de la comunidad, viven en casas con rejas, en countries con murallas, y ¿sí? el alejarse del resto de la gente. Abraham ponía su casa de campaña en el cruce del camino para que la gente que pasara él pudiera atenderlo, ya que él tenía mucho recurso para poder ayudar a la gente que pasaba por el camino. Entonces, como siempre hacía eso, y dice que el Creador quería que descanse, que ese día no trabaje, hizo que hiciera mucho, mucho calor para que no pase gente, para que nadie salga y transita el camino. De esa forma él se iba a quedar adentro descansando. Pero al ver que a pesar de eso, él estaba sentado afuera en la puerta en pleno calor, esperando a que por si pasaba alguien, justamente con mayor atención, porque entendía que si hacía esa cantidad de calor, si llegaba a pasar alguien iba a estar en una peor condición que lo normal. Dios decidió mandarle 3 ángeles vestidos de humano para que el tipo entre, ¿sí? Le manda tres ángeles, pero corporizados como humanos, para que lo hagan entrar y que no esté en el calor. Y cuando entran, le confiesan que son mensajeros de Dios, le dicen a qué vienen. Y esta es la revelación que recibe Abraham. Así es como Dios se le revela a Abraham. Y hacia el final de la clase vamos a ver cómo se puede hacer para que a nosotros nos pase lo mismo. Pero primero quiero establecer algún par de cosas respecto a esta historia. En una de las explicaciones a esta para allá, el Ari comienza una sección diciendo: todo lo que se nos requiere rectificar de este mundo es por el propósito de causar la unión, dice la copulación acá, pero dice de causar la unión entre Zeirampin y Malhut. Puesto que nosotros recibimos los medios para sostenernos y vivir en este mundo, recibimos la beneficencia divina, recibimos los hijos y
nuestro sostén espiritual de la unión de nuestros padres espirituales, que son Ze'anpin y Malhut. Y repito solo la primera parte, dice, todo lo que se nos pide que hagamos en este mundo, todo el tikkun, la rectificación que uno hace, es solo para el propósito de causar, es decir, que nosotros somos los que hacemos que Ze'anpin y Malhut copulen. Por eso es, dice el Ari, que Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar interpretó el versículo que dice, es un versículo de Proverbios 23-25, el versículo que dice, tu padre y tu madre se regocijarán. Él lo interpretó de la siguiente manera, tu padre se refiere al santo bendito sea él, y tu madre se refiere a la comunidad de Israel, es decir, a la unión de Ze'anpin y Malhut. Porque el Zohar constantemente dice que el Dios bíblico es Ze'anpin. ¿Sí? Y Malhut somos nosotros. Sin embargo, también se nos pide que ayudemos en la rectificación de la conexión entre Abba e Ima, entre Jochma y Binah, para poder solicitar desde ellos el descenso de intelectos hacia Ze'anpin y Malhut, que es lo que hace que estos copulen. Y entonces, recién ahí, dice el Ari, beneficencia divina, alimentos e hijos, y todo aquello que uno necesita desciende a este mundo material desde ellos, desde Jochma y Binah. ¿Sí? Por ahora dejamos esto acá. Todos ustedes entienden esto porque han tomado el curso intermedio o al menos los secretos místicos del éxito y han escuchado 1.000.000 de veces el cómo funciona el sistema, ¿sí? de la unificación de los hemisferios del cerebro, de la precipitación de intelectos, la búsqueda de intelectos divinos, y cómo eso, solo ahí, eso es lo que empuja a la unión de la emoción y la acción, o de Dios y la gente, si se lo quiere oír en términos más religiosos. Eso por un lado. Por otro lado, y esto es solo para darnos algunas palmadas en los hombros, como dicen en Centroamérica, para dorarnos la píldora. Dice, vamos a explicar ahora cuál es el significado místico, la explicación mística de la historia de Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Gomorra. Dice, con esto vamos a poder entender por qué fueron 3 ángeles los que se anunciaron ante Abraham. El primero fue Mijael, para avisarles que Abraham y Sara iban a tener un hijo. Gabriel, para destruir Sodom y Gomorra. Y Rafael, para curar a Abraham, que estaba recién circuncidado, y para rescatar a Lot, puesto que cada uno de ellos traía una misión diferente para cumplir. Y así es como lo hicieron, puesto que así era necesario, dice. Ahora, dice, ¿de qué se trata esta revelación? Dice, desde el principio de la creación, el creador, o la creación, el emanador, la emanación, quería que se revelara la semilla sagrada del alma de Israel, la cual estaba guardada desde el principio de la creación.
hubieron 2000 años de caos durante los cuales la creación se recreaba constantemente, en donde mundos eran creados y destruidos. Esto alude a que cuando leemos las crónicas de Adán, dice constantemente, y este tuvo este hijo y ese hijo murió, pero antes de morir tuvo este otro hijo y ese hijo murió. El hecho de que es lógico que murieran. ¿Qué necesidad tiene de decir que murieron? Lo mismo cuando habla de los reyes de Edom, más tarde, que son los de los mundos del caos anteriores a este mundo, no a los primeros 2000 años del mundo de Tikkun, también dice que reinaron y murieron. Cuando de todas las otras cronologías bíblicas nunca dice que murieron. Dicen, y Abraham tuvo a Isaac, e Isaac tuvo 2 hijos, Esav y Jacob, y no dice, y obvio que sabemos que Abraham murió y que Isaac murió, pero no está escrito en la Torá que murieron. Cada vez que dice que alguien nació y murió, se refiere no a una persona, sino a una civilización completa que murió, ¿sí? Que es lo que le llama el Zohar, estos mundos del caos que eran constantemente creados y destruidos. Eran refinamientos de la especie, básicamente. Dice, y esto ocurrió, estos mundos eran creados y destruidos constantemente hasta que llegó la época de Noaj y la generación de la dispersión, donde todos fueron destruidos excepto la descendencia de Noaj. Dice, y fue recién a partir de Abraham que el mundo de Tikkun comenzó a ser reconstruido. Dice, y esta es la razón por la cual en la segunda vez que la Torá nos cuenta acerca de la creación del mundo, dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra que cuando fueron creados. Dice, y sabemos que la palabra cuando fueron creados, Beibaram, puede ser permutada las letras para escribir a través de Abraham, Beabram. ¿Sí? Son las mismas letras. Es esa palabra, ¿se acuerdan el día que leímos Bereshit, que dijimos que había una palabra con una letra Hei chiquitita? La segunda vez que la Torá cuenta acerca del Génesis, comienza diciendo, estos son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creadas. Es decir, que a través del pacto o el compromiso de Abraham, el mundo de Tikkun pudo finalmente sostenerse y existir. Tal como está escrito, si no fuera por mí, en Jeremías 33:25 hay una frase que dice, si no fuera por mi pacto durante el día, refiriéndose, esto lo explica el Zohar, refiriéndose a Abraham. Abraham es llamado el día, porque su energía corresponde a la energía de cuando sale el sol. Dice, y esto es así más allá de las impurezas. ¿Qué quiere decir impurezas? Ismael y Esav. Tal como está escrito, puesto que a través de Isaac es que será llamado semilla, es decir, una semilla sagrada. Ahora, Ismael era el hermano. Bueno, pero no puede ser, pero era de otra madre. Ok. ¿Y Esav? Esav era el hermano de Jacob, de la misma madre, el mismo padre, eran hermanos mellizos. Con lo cual acá hay que detenerse por un instante.
porque esto es algo que ocurre constantemente. Es muy común que en algunas familias hay una persona que es como una isla macabra en donde todo sale mal, ¿sí? Hay una persona, un hermano, hay un alguien en la familia que todo le va mal, ¿sí? Lo que sea que hace, lo que sea que ¿sí? Las parejas que elige, todo es un problema, ¿sí? Y hay otras familias en donde uno o una persona, puede ser cualquiera de nosotros, es una isla dentro de un mundo de caos, ¿sí? Hay una persona que es espiritual, que tiene deseo de adhesión con la creación, con Dios, con lo divino, que tiene compromiso, que estudia, que entiende que él tiene que forjar su futuro, mientras que vive en una familia en donde todos los demás son un eterno caos. Siempre tienen algún problema, siempre tienen, ¿sí? Es muy común que no suele ser mitad y mitad. Es una persona en medio de un mar de caos, pero esa persona sabe sostener un orden y manejarse en esa familia, y a pesar de todo el caos que hay, esa persona vive una vida distinta a todos los demás, o es al revés, ¿sí? Hay una familia ordenada todo, y hay una persona que es un desastre. Esto es algo que ocurre constantemente y es natural. Es parte de un proceso de purificación y de separación de almas que ocurre todo el tiempo, en donde, si estás escuchando la clase, cualquiera de los dos casos, seguramente sos la persona que no sos el desastre de la familia, ¿sí? En general, si sí lo sos, no vas a durar mucho tampoco en esta clase, ¿sí? Va a ser una de las cosas más que vas a decir, y bueno, probé con eso, pero hay una cosa mejor donde solo hay que sacrificar animales, pero es mejor, y vas a ir, porque hay gente que les atrae todo lo oscuro, ¿sí? Entonces, seguramente, si sí sos de los que duran tomando clases de algún tipo de espiritualidad, sos o la isla en ese mundo caótico, o sos parte de una familia parecida a vos, que tiene esa isla caótica, ¿sí? Y en cualquiera de los dos casos, hay que estar agradecidos a ese entorno, porque todos esos, sobre todo la persona que es el que sale bien en medio de una gran familia caótica, todo ese caos que los demás experimentan es en pos de preservar que por lo menos una persona salga de esa familia habiendo honrado a su padre y a su madre. Es decir, habiendo cambiado ¿sí? Porque esto de que regocijarás a tu padre y a tu madre no se trata del señor progenitor y la señora que quedó embarazada, se refiere a Jochma y Biná, ¿sí? Siempre tiene que haber al menos una persona por grupo familiar que eleve el árbol genealógico. Y si no es, a veces pasa al revés, que hay una persona que en pos de que la familia se salve, absorbe el caos de la familia. Y en cualquiera de los casos, si sos de los que toman este tipo de clases, seguramente sos de los que están del lado del orden, con lo cual hay que estar agradecidos a esa familia que uno piensa que ojalá no hubiera nacido en esa familia. Si no hubieras nacido en esa familia, tal vez no serías quien sos, porque esa familia es la que... Hay un concepto que es meramente biológico inicialmente, pero también funciona espiritualmente,
¿Qué es lo que le pasa a los árboles que están en la orilla del mar y por alguna razón terminan llegando las raíces al agua salada? Lo que suele suceder es que el árbol selectivamente elige una rama para que se intoxique y se muera constantemente, ¿sí? Para que lo que le hace mal a la planta, que es el agua salada, vaya a esa rama y todo el resto del árbol se salve. ¿Sí? Entonces, como venimos de un mundo de tikkun, de reparación, en nuestros árboles genealógicos hay mucha agua salada. Y lo que hacen muchos de nuestros familiares, o a veces un hermano es la oveja negra, es absorber el caos de la familia. Y lo vive en carne propia. ¿Sí? No es casual por qué le toca ser esa persona, por cosas que ha hecho en vidas pasadas dentro del mismo árbol, lo ponen a curar el árbol en favor de a los que perjudicó anteriormente en la misma estructura, ¿no? Pero esto es algo que ocurre constantemente, incluso de una manera mucho más prominente en el caso de nuestros patriarcas, porque eran los primeros en tener que dividir el bien del mal o empezar a purificar los árboles. Con lo cual, no es que Jacob tenía un hermano con el que no se llevaba bien, no, tenía un hermano que era exactamente lo contrario de él, y así como Jacob era de espiritual, así de terriblemente negativo era su hermano, ¿sí? Porque de hecho Esab representaba al árbol caído, o sea, era el equivalente a Tiferet del lado del caos. Dice después, en Abraham, la creación encontró una vasija en donde se pudieron precipitar todas las semillas de Israel. ¿Sí? Es decir, en todos nosotros estuvimos en el cuerpo de Abraham. Dice, y estas almas existían desde antes de la creación del mundo. Y existían para ser precipitadas por él. Dice, y la diferencia del por qué él pudo precipitar este alma que eventualmente se manifestaría en nosotros, es porque hasta ese momento el mundo estaba en un estado, en un orden de caos. El caos era el orden, era el cómo funcionaba el mundo. Por eso, en esta revelación fue necesaria la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran el máximo, eran como decir la capital, era la metrópolis del caos en el mundo. Las leyes en Sodoma y Gomorra, había leyes que decían que estaba prohibido ayudar a otra persona. Por ejemplo, estaba penado con la muerte ayudar a alguien. ¿Sí? Era exactamente lo contrario de lo que nosotros hoy interpretamos lo que es el ideal de sociedad que uno quisiera tener. Sodoma y Gomorra era exactamente lo opuesto. Y por eso, a partir de esta revelación, tenían que ser destruidos. Dice, pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue el pacto. Y por eso es que el mundo era capaz el nuevo mundo de Tikkun era capaz de ser sostenido por una sola persona. Y este es el significado místico, dice el Ari, del por qué la palabra Veivaram también dice a través de Abraham. Porque
toda la creación del mundo se había hecho potencialmente para ver si este tipo iba a hacer lo que había venido a hacer. Él había nacido y hacía 99 años que estaba vivo. ¿Por qué no ocurrió esto antes? ¿Sí? Evidentemente no era la cuestión de que naciera Abraham. De lo que se trataba era del compromiso. La diferencia entre toda una civilización y Abraham era que Abraham era un tipo que cumplía con lo que se comprometía. Nada más. ¿Sí? La gran diferencia era esa, desde lo que se comprometía con otro, lo que se comprometía con sí mismo. ¿Sí? Lo que menos importa es lo que se comprometía con Dios. Dios no necesita nada de ningún ser humano, pero Dios, queriendo decir la creación, necesita gente comprometida. Es decir, gente que no falle, sobre todo que no se fallen a sí mismos. Dice, cuando él hizo este pacto con el Creador, o con la creación, llamémosle así, en este punto fue cuando Abraham fue informado de que Isaac iba a nacer. Ya le habían dicho hacía mucho tiempo antes que él iba a tener un hijo, todo esto, pero el cuándo se lo dijeron después de que hizo el pacto, el Brit. Dice, no solo eso, sino que en ese mismo momento también se supo que no solo iba a existir Isaac, ¿sí? que sería llamado semilla, sino que también el alma de Mesías de la salvación final iba a aparecer en el mundo. ¿Cómo sabemos esto? Dice Larí. El alma del Mesías estaba escondido en Sodoma. Estaba escondido en Sodom. Dice, por eso, 21, por eso el Salmo 89, versículo 21, dice, he encontrado a David, mi sirviente. ¿A qué se refiere esto? He encontrado a David, mi sirviente. Se refiere he encontrado a la semilla de David en Sodoma, en la persona de Lot, el sobrino de Abraham. Por eso es que era necesario que estos 3 ángeles aparecieran y que uno de ellos viniera a destruir Sodom, mientras que otro pudiera extraer a Lot con vida de esa situación. Y no solo extraerlo, sino terminar haciéndolo ir a una cueva con sus hijas, en donde milagrosamente había vino, ¿sí? Y hacerle pensar a las hijas de Lot que el mundo se había acabado, que se había destruido, igual que como había pasado, vieron la destrucción de Sodoma y Gomorra y pensaron que había pasado lo mismo que en la vez de Noah. Dice, para que una de ellas, si bien fue a través de un incesto, quisiera propagar una de las hijas de Lot, cuando vio lo que había ocurrido, pensó de que todo el mundo se había destruido. Y dijo, alguien tiene que poblar al mundo. Y de la misma forma que Noah repobló el mundo con su descendencia, a ella se les le dijeron al padre de que tenían que tener relaciones con él para cosas, y el tipo se rehusaba.
Entonces, justo en la cueva donde se habían escondido, había vino, lo emborracharon, una de ellas tuvo relaciones con él, y de ella nació Moab. ¿Sí? Moab creció y fue un tipo muy, muy poderoso, y el rey hubo todo un pueblo que salió de él, los moabitas, y de la tribu de Moab salió Ruth, la abuela de el rey David. Y sabemos que Mesías viene de la casa de David, de la descendencia de la familia de David. Y hay toda una explicación que no sé si es tan relevante, pues nos va a hacer no perder tiempo, pero va a hacer que transcurra el tiempo, explicando cuál es la relación que hay entre el nombre Isaac y Mesías y el rey David y todo esto, que no deja de ser interesante, pero no es... Ok, hasta ahí yo creo que está bien con esto. Porque todo lo demás es una explicación de por qué tenía que tener 100 años y ella 90, y por qué al hijo anterior lo había tenido a los 86, qué significa Geburá, pero creo que lo explicamos en este Shabbat pasado. Bien. Ya podemos ir empezando a atar cabos. ¿Sí? Por un lado, porque uno tiene que preguntarse cuál era el compromiso que tomó Abraham. ¿Circuncidarse? Ok, hay una relación en la circuncisión y Mesías, no lo leí ahora porque es muy largo y no es tan importante. Pero si les pregunto a ustedes, según lo que escuchamos hasta ahora, ¿cuál era el compromiso más importante que tenía Abraham? Estar ahí, pero sí, el dar. Es fácil decir, bueno, el compromiso era dar. El compromiso de lo que deja ver esta porción es dar hasta en la condición de incomodidad más extrema. ¿Sí? 60 grados de temperatura, recién operado, a los 100 años de edad, ¿sí? Esperando a ver si pasaba alguien. Más preocupado que nunca por la cantidad de calor que hacía. ¿Sí? El compromiso de Abraham era simple, era estar ahí por el otro hasta en la situación más extrema de incomodidad. Y está bien, su esencia era el dar. ¿Sí? Su esencia era el dar. Pero vemos cosas parecidas en Isaac, ¿sí? Su esencia era el recibir, Isaac, ¿sí? Lo vamos a ver más tarde en las siguientes porciones, en Hayei Sarah. Quería recibir un hijo, entonces hizo física y espiritualmente todo lo más incómodo posible para conseguir eso que quería. ¿Sí? Es decir, una cosa primordial de estos patriarcas es que eran distintos a Noaj. ¿Sí? Noaj quiere decir comodidad. La palabra Noaj literalmente en hebreo quiere decir cómodo.
¿no? Estos tipos eran lo noaj, lo no cómodo. Estaban dispuestos a... Y por eso se les revelaba el Creador. Porque el Creador se revela en el lugar más incómodo. Y esto es algo que hay que aprenderlo casi como un truco, no como ahora voy a ir a ponerme en el lugar más incómodo. No, la vida te va a poner constantemente en situaciones más o menos incómodas. Lo que tenés que aprender es que cuando eso está sucediendo, también existe la posibilidad de que aparezcan mensajeros. Van a aparecer en forma de... Te va a aparecer Dios en una zarza ardiente. Bueno, si sos del mismo nivel espiritual de Moisés, tal vez. Pero si no, por ejemplo, Abraham, que no era de la misma estatura espiritual que Moisés, ¿sí?, que logró conocer hasta un grado de la revelación del Creador, se te pueden aparecer personas que te digan algo, ¿sí?, que te traigan un mensaje. Les cuento una estupidez que hago yo. Una de las... siempre pienso que es como... Siempre pensé que era como una especie de fobia que solo yo tengo, pero leí hace muy poquito... No leí, escuché a... ¿cómo se llama este chico? Johnny Ben-Nassi, creo que se llama, el fundador de eToro. eToro es una empresa israelí que es la plataforma de... Es un exchange donde uno compra y vende acciones en la bolsa, pero online, en la bolsa, de cualquier tipo de criptomonedas, lo que sea que existe para comprar y vender en cualquier tipo de bolsa. Esta empresa israelí, fundada por un joven de 24 años, tiene el propósito, su leitmotiv es destruir a los bancos y a las casas a los exchanges. O sea, su deseo es disrumpir y hoy por hoy son la empresa más grande del mundo en trading online. Y el tipo decía de que ellos corrieron una encuesta, tienen millones de usuarios, entonces pueden, creo que tienen algo así como 4 millones de carteras, de portfolios, carteras, ¿no?, de gente que hace sus inversiones solo online a través de ellos. Entonces les tienen el perfil de cuántos años tienen, y cuando les hacen encuestas tienen lo que se llama Big Data, ¿sí?, de la capacidad de por ahí cosas que no puede hacer una encuestadora, ¿sí?, de tener ¿cómo se dice? Un sample rate, un muestreo de 3 millones de personas, ¿sí?, y ellos lo pueden hacer mandando un mensajito que te aparece. Y de la gente que tiene 25 años para abajo, de sus inversores que tienen 25 años para abajo, el 74% dijeron que prefieren ir al dentista que ir a un banco. ¿Sí? Prefieren ir al dentista que ir a hacer un trámite a un banco. ¿Sí? Los millennials odian los bancos. ¿Sí? Y si bien yo no soy de esa edad, parece que tengo algún espíritu de milenio, porque odio el banco, odio ir al banco a hacer un trámite, a sacar plata, a hacer lo que sea, odio ir al banco, odio los bancos. Son, para mí, los bancos y las empresas de seguro son la manifestación pura del Satán en el mundo. O sea, son la personificación estructuralmente del mal en el mundo. Entonces, por más que sea poco o mucho tiempo, me resulta algo muy desagradable estar esperando ahí en el banco, sobre todo acá en Argentina, en un país donde no te dejan usar el teléfono cuando estás en el banco. Único lugar en el mundo donde pasa esto de que no te dejan usar el teléfono cuando estás en el banco.
y las peleas que he tenido con los de seguridad del banco, porque lo que hago es que me llevo la computadora y le doy, generalmente están en la parte de caja, está arriba o abajo en un lugar donde no hay wifi, lo que sea, entonces dejo el teléfono pasándome datos, ¿sí? ¿sí? Y uso la computadora. Entonces te vienen a decir que la computadora tampoco, y yo les digo, no, el cartel dice teléfono celular. Entonces uso WhatsApp y todo, pero igual lo odio, aunque le encontré una vuelta, odio estar ahí en el banco. Pero una cosa que aprendí a hacer es que en el banco te dan como, y es por esto, y van a pensar que no es una estupidez lo que voy a decir, pero en el banco te dan un papelito con un turno, que tiene cosas escritas generalmente. ¿Sí? Dice bienvenido al banco tal, a esto, lo otro, y generalmente cambia lo que está escrito porque a veces tienen como publicidades y cosas. Entonces lo que yo hago cuando estoy ahí es que sin mirar el papelito lo doblo en 2 o en 3 formas distintas y después busco mensajes en cómo quedan las letras juntas al estar doblado. ¿Sí? Como quedan superpuestas, así quedan líneas de cosas que no es lo que estaba escrito, o sea, porque le faltan letras de cosas, y les prometo que he encontrado respuestas a cosas increíbles, o sea, que lo veo y digo, esto es. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que enseñarse a que si estás en un lugar incómodo, hay algo que hay que prestarle atención. ¿Sí? Hay que escuchar qué te dice la gente. O sea, ¿por qué? Porque en la incomodidad la mayoría de los seres humanos se bloquean a todos los demás. Se ponen, la gente, ¿alguien conoce a alguien que cuando le da hambre o sueño se enoja, se pelea con los demás, no escucha lo que le dicen? ¿Sí? Se les puede aparecer Dios en la zarza ardiente y agarran algo y lo tuestan para comer con el fuego de la zarza. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que importa es arreglar su incomodidad. ¿Sí? Comer, dormir, lo que sea que necesiten en ese momento. Ese momento de incomodidad, esos son los momentos en donde hay que prestar atención. Si te empieza a pasar algo que es incómodo, que no es lo que esperás, no lo veas como un castigo, velo como una oportunidad de percibir, ¿sí? Algo tiene que haber, y sobre todo a la gente, ¿sí? Cuando estás enojado en el banco, te da ganas de hablar con el señor que está al lado, pero se te sentó una persona al lado, hay un dicho en hebreo que la peor pérdida que puede tener ¿vieron el dicho Jabal al-Asman? ¿Sí? Es un pecado la pérdida. La peor pérdida que puede tener un ser humano es si tiene a otro ser humano al lado y no averigua por qué se lo pusieron al lado. ¿Sí? Te toca ir en un viaje, ¿sí? Al lado de una persona en un avión, 8 horas. ¿Puede ser una casualidad que te toque estar 8 horas, de 10 horas, la cantidad que sea, al lado de una persona que ahí está? Con el de enfrente no podés hablar, con el de atrás tampoco, pero con el de al lado sí, es el único con el que es fácil hablar. Es por algo. Esa es otra cosa. Cuando vas a elegir los asientos que te vas a sentar en el avión, si viajás solo o sola, pedí inspiración. ¿Sí? Pedí inspiración de elegir, ves los asientitos, ¿no? La otra es, si no confías en tu inspiración, elegí uno que tenga un espacio vacío al lado, para que te sienten a la persona que... ¿sí? Pero todo tiene un propósito, nada es casual. Y todo lo que nos pasa es por el único propósito de que veamos si en esa situación hay una posibilidad de unificar Zeranpin y Malhut. A lo mejor es para decirle al tipo de al lado que te va a contar de que está yendo a tal lugar a hacer tal y tal cosa, para decirle, mira, ¿por qué no vas a tal lugar
que si sabes del lugar a donde el tipo... Algo, seguro hay algo. No puede ser que si es como sentarse al lado de una persona en el colectivo, en un avión, en lo que sea, y no hablar con esa persona, es como haber recibido una carta y nunca abrirla. En el Zohar de esta semana el versículo 19 comienza diciendo, dice, nuestros sabios interpretaron de la siguiente manera el siguiente versículo. El versículo dice, es un versículo de Shir HaShirim, capítulo 1, versículo 3, dice, tus aceites son fragantes. Por el aceite que surge de ti, es que eres conocido. Dice, nuestros sabios nos enseñaron que cuando el alma de un ser humano se eleva a los cielos, Ravashlag hace un paréntesis y explica qué quiere decir el Zohar acá. Dice, esto se refiere al momento en que la persona duerme durante la noche y el alma se eleva, por si piensan que es cuando la persona muere, y se para, no se para, ¿cómo se dice? Se planta, ante la divina iluminación, el santo bendito sea Él, lo visita. ¿Sí? Cuando la gente duerme en la noche, dice que Dios los visita. Vengan y escuchen, dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuando el alma de un tzadik se planta, se para firmemente en el lugar de la Shejinah, y la gloria de su bendición descansa sobre él. Ravashlag aclara qué quiere decir esto. Dice, esto significa que él es merecedor de recibir la iluminación de Jochma, que es el secreto de pararse firme. Dice, cuando alguien se para firme, no es cualquiera, sino es cuando alguien busca la iluminación de Jochma. Entonces tiene el mérito de sentarse junto a ella. Y acá aclara Ravashlag, para recibir las vestimentas de Hasidim, que son el secreto de sentarse. ¿Sí? Pararse es para recibir, por eso vieron que cuando hacemos las conexiones, hay momentos que estar parados, sentados, cada vez que uno se para, conecta con la luz de Jochma, y cada vez que uno se sienta, precipita vestimentas de Hasidim, distintas luces de Gesed. Dice, el santo bendito sea Él, que es Zeir Anpin, llama a los patriarcas, que son Gesed, Geburah y Tiferet, dice Ravashlag, es decir, sus tres columnas. Y les dice, el Creador les dice a los patriarcas, vayan y visiten a tal y tal que acaba de ascender. Denle la bienvenida, en paz, en mi nombre. Dice, ¿qué quiere decir denle la bienvenida en paz en mi nombre?
Rav Ashlag explica, dice, esto significa que las 3 columnas deberán pasar a esta persona la iluminación de la copulación, la cual es llamada paz. Y las palabras en mi nombre se refiere a Nukva. Es decir, que le den a esta persona que ascendió la iluminación de la unión entre la unión del nombre, es la unión de Zeranpin y Malhut, de Nukva con la persona que es, si se para ahí, representa Zeranpin. Dice, sin embargo, los patriarcas dicen, no es apropiado que un padre vaya a visitar a su hijo, sino debería de ser al revés, que los hijos deberían de buscar, y utiliza la palabra buscar, tras sus padres, para verlo. Dice entonces el Creador llama a Jacob y le dice, tú que has sufrido esta palabra, vamos a ver cómo se traduce mejor esta palabra. Bueno, que has atravesado el sufrimiento de criar hijos, ve y dale la bienvenida a tal y tal. Dice, y si tú vas, dice que el Creador le dice a Jacob, si tú vas a darle la bienvenida, porque estás acostumbrado a tener que lidiar con los hijos que no hacen lo que sería correcto, dice, entonces yo puedo acompañarte. Dice, por eso está escrito, aquellos que buscan tu cara, Jacob, perdurarán. Esto es una sección de Teilim 24:6, la cual todos ustedes la conocen, porque ahora les voy a decir cuál es y van a ver, se van a acordar. Dice, no dice buscar en singular, dice aquellos que buscan. Está en plural. Dice, esto se refiere al secreto de las almas de los justos, a quienes Jacob siempre les da la bienvenida, puesto que lo buscan. ¿Sí? Aquel que busca la iluminación de Jochma, o que busca ser como Jacob, ¿sí? Que busca estar en la columna central, dice, son siempre bienvenidos. Dice, por eso también entendemos la primer parte de este versículo, de Teilim 24:6, que dice, estas son las generaciones de ellos que te buscan. Esta es la frase que dice, Ze dor dorshav mevakshev Yaakov Sela, mevakshev paneja Yaakov Sela. ¿Se acuerdan cuando en Rosh Hashanah o en Yom Kippur abrimos el Ejal para esas conexiones de sustento? Una de las frases, Zedor doshav mevakshei faneja Yaakov Sela. ¿Sí? Ok, es muchísimo más larga la sección. ¿Por qué me pareció interesante leer esto en combinación con lo que ya leímos anteriormente?
al principio de la segunda sección que leímos, habla sobre un Dios, ¿sí?, o un sistema de Ampin, acá lo dice más de una vez, de que ese Dios bíblico que nosotros pensamos que es ¿sí?, una persona o una entidad, ¿sí? Está este Dios, llamémosle la creación, el universo, que desde el principio está buscando una cosa, está buscando que aparezca en el mundo Israel, ¿sí? Está buscando que aparezca y lo hemos explicado muchas veces, hay una diferencia muy grande entre los hebreos, ese pueblo, ¿sí?, y la palabra Israel. Está buscando esas personas que buscan la iluminación de Jochma. ¿Sí? Todo, no sé si todos lo pueden ver, seguramente cada uno lo ve de una manera distinta, pero como yo me lo imagino, es todo el esfuerzo de la creación tratando de, lo que venimos explicando desde Rosh Hashanah, poner a este animal que logró hacerse consciente del quantum en la situación más incómoda posible para que, aunque sea a los manotazos, el tipo salga de lo que es y se convierta en algo nuevo. ¿Sí? Y eso nuevo, no sé todavía cuándo lo voy a tener para cuándo lo voy a haber entendido lo suficiente como para poder explicarlo, pero respecto a un papelito que me trajeron en Shabbat que decía de que los científicos dicen que se encontró de que el alma no muere, qué sé yo, dije, bueno, me voy a poner a escuchar al científico que en realidad no dice eso realmente, pero el trabajo de investigación que el tipo está haciendo entre el funcionamiento, desde hace 34 años que está investigando cómo funcionan los tubículos, le llaman, de las células neuronales, cómo se relacionan respecto a la física cuántica. Y en los últimos años, finalmente han hecho descubrimientos con la capacidad de telescopios electrónicos, microscopios electrónicos, y el avance en la matemática de la física cuántica, explicaciones que aunque todavía hoy estén en estado de teoría, son muy contundentes de la responsabilidad que tiene la percepción de cada uno de nosotros en formar al mundo, ¿sí? Y en básicamente demostrar que todos nosotros, cuando estamos acá adentro, vemos un mundo totalmente distinto uno del otro. Y que tan loco como decir que cuando yo digo con verdad, o sea, cuando yo creo 100% que la pared es roja, ahora no está sucediendo porque no creo que la pared es roja, pero si yo la percibo roja, cuando yo digo que es roja, si viene de un lugar de absoluta verdad en mi sentir de qué color es la pared, la persona que la ve blanca me escucha decir la pared es blanca. ¿Sí? El cómo se mezclan los mundos de la percepción de cada uno de nosotros, y lo que sea que nosotros percibimos moldea incluso lo que escuchamos al otro decir.
Y los dos podemos estar conformes con que creemos que estamos de acuerdo, aunque yo estoy viendo la roja y el otro la ve blanca. Seguramente para cuando vaya a México a fines de noviembre va a estar integrado algo de este conocimiento a el curso Moldeando la Realidad. Porque me pareció realmente alucinante. Me pasé la mayor parte del domingo escuchando. ¿Qué, escucharon algo? Hay todo un esfuerzo en ponernos incómodos, ¿sí? Y hay solo una decisión que tomar, que es ¿qué hago con eso? ¿Sí? ¿Me quejo, lloro, pataleo, o busco a Dios? Pero no busco a Dios a que me ayude a salir de la incomodidad. ¿Sí? La incomodidad es justamente lo que me está haciendo ser, lo que está extrayendo a Lot, por decirlo de alguna forma, o está extrayendo al rey David, o está extrayendo al Mesías de mí mismo. ¿Sí? Es en la destrucción de Sodoma y Gomorra, del paradigma antiguo, y de pensar de que en ese momento en donde la persona piensa que su mundo se destruye, ese es el momento para prestar atención. Es ahí, es cuando duele, es cuando es incómodo, ahí están los mensajes. Pero el mensaje, sí, presta atención a lo que viene de afuera, pero el principal mensaje es el mismo desde el día 1 de la creación. Es esa situación que está extrayendo un nuevo ser de vos mismo. ¿Sí? Y si te vas a pasar la vida echándole la culpa a los demás, poniendo la responsabilidad afuera, tratando de ver cómo zafás en lugar de cómo lo capitalizás, este mundo, si hay una cosa que ha demostrado este mundo, es su eficiencia en eliminar gente. ¿Sí? Sean por camadas, tal vez últimamente no es tan eficiente, viendo de que hay 7.000 millones de... Mientras lo estaba por decir, empecé a escuchar el cómo la eficiencia que hay en que hayan 7.000 millones de personas, porque no llegué... creo que en alguna de las dos explicaciones, porque era muy largo, no llegué a una parte que era importante, que es, ¿cuál es el valor que tiene esta gente? Vamos a suponer que no solo escuchamos lo que decimos en las clases, pero que buscamos la iluminación de Jochma. Tiene al menos... Esto lo acabo de pensar ahora, tiene al menos el suficiente valor como para que tengan que haber 7.000 millones de otras personas absorbiendo el sufrimiento de este mundo, para que nosotros podamos estar más livianos, ¿sí? Y con accesos y recursos para salir a extraer eso que la creación está tratando de extraer de esta parte consciente de la materia. ¿Sí? Los Ismael y los Esav del mundo son la gran mayoría, ¿sí? La gran mayoría de la gente del mundo sufre, ¿sí? Tienen la vida que tiene ese familiar tuyo, ese uno. Bueno, el 90% del mundo está en esa situación. Ahora, puede ser que podamos asumir que este es uno de esos mundos del caos que tiene que ser destruido, o que eso es parte de un nuevo orden para permitir que aquellos que realmente la tenemos más fácil, ¿sí? Si estamos sentados acá,
la tenemos más fácil que la mayoría de la gente del mundo, finalmente nos dejemos de joder y tomemos un compromiso, uno, que lo cumplamos a pleno, uno. ¿Sí? Fallá en todos los demás si querés, pero uno, elegí una cosa en la que digas, esto no es lo que yo voy a hacer, esto es quien yo soy. ¿Sí? Soy una persona que hace esto, siempre, no importa cuál fuera la situación. No importa si me duele, si no me duele, si es cómodo, si es incómodo. Ante esta situación yo soy el tipo de persona que hace esto. Esa es la diferencia entre la gente que trata de ser buena, o trata de ser honesta, o trata de cosas, y la gente que es íntegra, ¿sí? En algo, aunque sea. No puede ser íntegro en todo, pero por lo menos en una cosa, sabe que en eso nunca te vas a fallar a vos mismo. Y que eso le traiga algún poquito de beneficio al resto del mundo. Y esta semana es para prestar atención. Tiene que haber algo en lo que el mundo sepa que puede contar con nosotros, aunque sepa que en todo lo demás le vamos a fallar. ¿Sí? Tampoco esperes ser una persona perfecta, pero que haya una cosa en la que el mundo, el universo sepa, este tipo vale la pena que esté, porque cuando se trata de esto, va a cumplir. Hasta la semana que viene.